Tenemos acá en esta Jiji. acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que en una de las posiciones, cuando los dientes están en la parte posterior no hay un contacto real de las piezas posteriores, porque nosotros que más adelante, cuando hablemos de fisiología, vamos a descubrir que la función que tienen los dientes posteriores es proteger en determinado momento que no haya contacto posterior para así aliviar la musculatura que estamos trabajando dentro de la función. Igual van a ver ustedes cuando hagamos un movimiento de la realidad, en algunos casos también ustedes ahora que están haciendo el entrenado oral, se dan cuenta que cuando hacen un movimiento del lado derecho y de la izquierda no debe contratar y viceversa. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente unidad que hablamos de fisiología, ¿no? Pero ya estamos viendo que estamos introduciéndonos a la importancia de la presencia de estos dientes. Su función primordial, como ya hemos denominado, es la masticación. No es en sí la masticación de cortar los alimentos, pero según el grupo de dientes tenemos los grupos incisivos que se encargan del corte, de la tijera, de los alimentos que vamos a colocar en la boca, el grupo canino, que son los que tienen la penetración, el desgarro, para poder sujetar, y la parte posterior de las premolares molares es la tratamiento y la formación del bolo alimenticio. En ese orden, según la posición que encontramos en el arco dentario, cada grupo de los dientes van a cumplir una determinada función. Los dientes, según lo que está relacionado con todos los sistemas, hemos hablado siempre del sistema estomatognático, cada uno de estos dientes está relacionado con otros organismos completamente. Por ejemplo, está relacionado con los grupos de la masticación, que son los que llevan a hacer el contacto y los movimientos de todos los dientes, ¿no? Está relacionado con el hueso, porque el hueso es el que va a soportar o a retener a todo el grupo dentario, tanto anterior y posterior. Está relacionado con el periodonto. El periodonto viene a ser un sistema de ligamentos o liguitas que unen al hueso con el diente. Y nos sirve que en el momento de la masticación las fuerzas no se transmitan directamente al hueso, sino sirve como un muelle para que no haya una fuerza directa hacia el hueso que cause problemas y dolor. Entonces, estos ligamentos o el sistema periodontal que rodea al diente. El equilibrio del sistema estomatognático lo vamos a ir viendo nosotros, que se mantiene en una relación sana en donde hay las fuerzas y la función, como ustedes con la normalidad, pero algo grande es lo que por dentro es la lengua y por fuera son los labios y los carrillos, ¿no? Que nos mantienen en un contorno todos los dientes, que mantienen un equilibrio y su relación siempre con las articulaciones y la movilidad que nosotros tenemos. Y obviamente, ustedes han visto, o conocen seguro a personas, que por la ausencia de dientes, principalmente anteriores, no pueden pronunciar bien las palabras. Palabras es decir, la letra S, la letra F, la letra B, o las palabras que tienen relación con ese tipo de letras. Entonces también tienen que ver con la oración. Y es preciso en este tipo de personas recuperar la recuperación de este tipo de tipos de detalles, ¿no? Es el orden que tenemos nosotros en los dientes, como el hueso, el periodonto, que es este espacio que lo pueden ver bordeado alrededor del diente, y la secuencia en línea de contador. Ustedes están viendo que las tenemos morales, hay líneas delante de la curva, por todas las
de que hay una relación antero-posterior, ¿no? Esto es todo el sistema nervioso, hueso, el periodonto alrededor, el diente, la implantación y la importancia del hueso que llega hasta el cuello del diente. Esa importancia la vamos a ver porque depende de la cantidad de huesos que rodea la raíz, depende de la movilidad o no de la pieza, depende o no de que el diente permanezca en boca, depende o no de la fuerza que va a ejercerse y del trabajo que va a realizar. Todo eso se estoy hablando en un contexto general para que ustedes entiendan bien posteriormente cuando empecemos a darnos cuenta de por qué debemos construir cada parte anatómica de las piezas, porque ustedes se están dando cuenta que estos son elementos pequeños que una vertiente, que un reborde, que una cúspide van a determinados puntos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo un engranaje al momento de la función que están cometiendo. Todo está en secuencia y todo viene después a afectar a la estructura de la corona y todo viene a afectar a la raíz y todo va dirigido al redondo, al hueso, al cráneo, a las articulaciones. Todo está relacionado. Desde lo pequeño que estamos haciendo nosotros a lo grande. Cuando vemos personas que tienen problemas quizás de dolor, de inflamación, de dolor muscular, que no podemos abrir la boca, quizás es una pequeña gran cosa que, por ejemplo, hemos cometido el error de cometer una restauración más grande del espacio que debió ocupar. Entonces, de ahí la importancia del trabajo que estamos realizando inicialmente ahora en este lado, para que se den cuenta de que pueden realizar ustedes como restauraciones de Para esto, vemos nosotros cómo hay una diferencia entre lo que teníamos por ubicación de los límites anteriores y los posteriores. Los anteriores generalmente son más largos y están más conectados al hueso. ¿Y por qué? Porque en ese sentido, para que soporten más las fuerzas tangenciales u horizontales, mientras que los posteriores, o molares, más son anchos para soportar la fuerza de estructuración o la fuerza de vertical de esta área. Entonces, de ahí vamos viendo que la anatomía que tienen a veces se depende un poco de la función que van a realizar estas piezas, ¿no? Entonces, ya vamos relacionando, viendo por qué más largo, por qué más ancho, por qué más delgado, ¿no? Dependiendo de la ubicación y la función que van a realizar. Mucho depende también de la relación corona-raíz. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros lo único que vemos en la vida orgánica son coronas. No es nuestro título las coronas. Pero es muy importante tener en cuenta esta relación, el tamaño de la corona en relación a la raíz. El tamaño de la corona es lo que vemos, la raíz es lo que va a encajar interna. Basado en el principio de palanca. ¿Qué estamos diciendo con eso? Si nosotros le damos más libertad, o sea, dentro del hueso, en este caso sería menos hueso dentro, la raíz menos dentro, poco hueso, es va a haber mayor movilidad. Si va a hablar bien, esto de acá es más fácil, pero bueno, nos hemos acá, es bien difícil que estar la corona para que yo pueda movilizar, ¿cierto? Por eso es muy importante cuando hablamos de la protección periodontal de los dientes, de que haya una buena seguridad en cuanto al largo del hueso. El hueso acá está a nivel cervical, va reduciendo ese hueso según los problemas periodontales o de trauma de fusión que puede existir también, y se va reduciendo y esa pieza, incluso algunas veces, se puede llegar a perder sano el diente, pero con enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal como le digo es alrededor del diente del tejido que rodea el diente. ¿Sí? Entonces es importante el anclaje, les decía, o la palanca. Los dientes anteriores mejor dotados para recibir fuerzas tangenciales de este tipo en relación al interior, de este tipo de fuerzas, ¿verdad? Cuando abrimos, cerramos. Dientes superiores presentan raíces más largas, como las piezas superiores son las que van a recibir la fuerza de inflación de la abajo hacia arriba, entonces tienen, para poder soportar, tienen mayor anclaje, significa que están mayor volumen de la raíz que está introducido dentro de la parte ósea. Dentro de los dientes anteriores, también a su vez tenemos nosotros los incisivos centrales y los laterales. Lo encontramos tanto arriba
como abajo. Los incisivos centrales contactan en sus caras iniciales, entre ellos los centrales, estos son los laterales, y acá 4 incisivos inferiores. En total tenemos 8 incisivos, de los cuales 4 son los centrales obviamente y 4 son los laterales. Los incisivos centrales es más grande que los incisivos laterales. Lo ven, lo apreciamos anatómicamente. Estamos viendo cosas que son obvias, pero que a veces no le hemos mostrado mucha importancia al ver, ¿no? Cuando enseñaban a nosotros, siempre nos decían los profesores, cuando ustedes van en la calle, cuando van aprendiendo eso, van en la calle, entran a una oficina, están en un negocio, están en un café, están en el bus, lo primero que ven una persona hablar, ¿qué cosa es ahora? Dientes. ¿Ustedes o no? ¿No es así? Si no es así, de ahora en adelante van a ver eso, van a ver la forma de los dientes, el tamaño de los dientes, el color de los dientes, cómo están anunciados, porque ese es el trabajo que van a desarrollar ustedes. Y se hace costumbres. Y a veces, por ejemplo, mis hijos se ríen, cosas que inmediatamente les digo, y decimos, uy, sus dientes están chuecos, ¿no? Y ellos se ríen, ¿no? Porque nosotros hablamos de forma normal, y ellos se ríen, y ustedes son pendientes y dicen, no ven más nada. Y eso le va a pasar a ustedes, están seguro. Al diente distal, diente borde a borde. Máxima inspiración, ya saben, ya los dientes están afrontando completamente los dientes superiores con los inferiores, ¿no? Las funciones son similares de los dientes con deformación estética, hablando en el conjunto ya de todos los dientes son incisivos. La relación de los incisivos superiores con sus antagonistas es importante, hablando de una máxima inspiración o no. Tenemos nosotros un rebase horizontal o overbite, lo van a escuchar también bastante, lo están escuchando, y un sobrepaso horizontal. El rebase vertical es cuánto rebasa el superior al inferior. Generalmente hablamos de un 20% al 30%, el rebase superior al inferior. Y la rebase horizontal es qué distancia hay del borde incisal inferior al borde incisal superior en relación horizontal. Esto se llama rebase, sobrepaso horizontal, overlap, y el otro es el rebase vertical en este sentido, overlap. Y esto lo van a tener siempre como un dato para hacer el diagnóstico. Visto de arriba, los superiores permanentes. Hay una vista vestibular, oclusal o palatina. Generalmente en anteriores no hablamos de oclusal, sino hablamos de una vista incisal, que llamamos, ¿no? Porque oclusal nos referimos más a intermolares a orales, que es el término. El área funcional, hay fuerzas de rozamiento y fuerzas de deslizamiento. El área funcional le llamamos siempre área funcional a la zona que entra en contacto en el momento de masticación o de masticación, cuando están trabajando. Entonces, funcional. Observar las caras palatinas, por ejemplo, si hay bruxismo o no. Damos cuenta acá que nosotros tenemos visto desde arriba, que es el borde distal, es un tercio que abarca de todo este plano, visto desde arriba primitivo, y 2 tercios hacia lingual o palatino. Generalmente no es igual cuando es la parte inferior y palatino en la parte superior. Y vemos los detalles que hay. Más ancho en la zona vestibular y más angosto en la zona palatina. En el caso de la vista palatina, vemos que hay un tercio de la parte cervical, que es denominada la parte donde está toda la posición del símbolo. La cara palatina o hendidura que tenemos que ver con los ojos proximales, 2 tercios que abarca desde el borde incisal. Estamos hablando de proporciones que voy a poner ahora para ver cómo es que están ubicadas las piezas en la inclinación vestibular. Y de acá, visto de forma aproximada a horizontal, vemos que un tercio hasta el borde cervical, hasta lo que puede decir el símbolo, y 2 tercios donde tiene la mayor prominencia. Hay un tercio que va hacia abajo y 2 tercios donde marca una diferencia. El diente no es completamente plano en la forma lateralista, sino después de un tercio empieza a cambiar la angulación o la prominencia, le vamos a llamar, cuando hablemos nosotros, porque cambia según el central, o lateral, o canino, va cambiando esa prominencia o esa vista lateral que vamos a tener nosotros. En la parte palatina, por debajo del círculo,
o por encima, si sale abajo, vamos a hablar nosotros del área funcional. En este caso, en el superior es el área funcional, porque va a entrar en contacto con la comunicación con los incisivos inferiores, ¿no? El incisivo central superior. Vamos a detallar no tan espacio, más o menos, para que vayan entendiendo y ustedes lo van conociendo, cuáles son las bases anatómicas o la morfología que presenta la pieza. Ya cuando empezamos el curso vieron ustedes que encontraron cosas muy generales, por las que se han dado cuenta que hay detalles que hay que determinar para que sepamos por qué es la anatomía o por qué es la anatomía de esta pieza, ¿no? La corona es lisa, ligeramente convexa, por una parte lateral, convexa de delante, dorsal casi recto, no recto completamente, casi recto. La línea cervical curvadas a la raíz, esta parte, la línea cervical, o el cuello dental que le llamamos, donde la curvatura va dirigida hacia la zona apical o de la raíz. El contorno mesial, en el caso de los incisivos centrales, mesial acá, es casi recto, mientras que acá es redondeado, contorno distal, curvo. El ángulo inciso mesial es relativamente agudo. Grábense esta parte de aquí, es muy importante. El ángulo inciso mesial y el ángulo inciso distal. El ángulo inciso mesial es casi agudo, es casi recto, y el otro es redondeado. Es una característica muy importante en cuanto a los incisivos centrales. Es más, cuando ustedes vean un diente en mano o fuera de boca, la diferenciación entre uno derecho o uno izquierdo va a ser que vean dónde está el ángulo del inciso mesial. Eso significa que ese diente va a ser hacia el derecho o izquierdo. Hay dos grandes trucos de desarrollo. Aquí no se nota mucho en la foto que tenemos en el libro, que tenemos de relación, pero esta cosa según el desarrollo de los dientes, ¿verdad? La parte anterior de fisiología, hay tres puntos de unión y en la zona media son los surcos de desarrollo. En la boca lo vamos a encontrar visualizaciones de esta forma, que en algunos es más notorio y en otros menos. Contamos como rebordes distal, mesial y uno central, y en el centro unas ligeras imaginaciones, pero no siempre se encuentra, ¿no? Pero para que lo sepan, que no es que el diente esté mal estructurado, sino completamente listo. La corona generalmente, y acá cuando hablamos siempre de valores en la parte dental, son valores promedio. Pueden estar más o pueden ser menos. Se toma un montón de dientes, se miden todos ellos y se hace una media o un promedio. Entonces, según eso, las coronas incisivos centrales miden de 10 a 11 en cuanto a su largo y en su ancho de 8 a 9 milímetros. Son valores promedios que vamos a encontrar. La raíz generalmente es cónica, cónico, ya conocen el término cónico, aparte de ser así, es más ancho en la base y más delgado en la punta, ¿no? Cónico y redondeado. De 2 a 3 milímetros más larga que la corona. O sea, en relación de la corona es el doble a 2 o 3 milímetros generalmente. ¿Qué puede ser más? Puede ser más. La cara palatina. Tenemos la cara palatina, es una superficie no tan distal, o irregular. Tenemos cresta marginal, mesial y distal. Tenemos las crestas, son en los bordes, son prominentes. Su nombre son crestas. La cresta distal y una cresta mesial. Y entre las dos crestas encontramos nosotros una fosa igual palatina, que denominamos de esta manera. Hacia la parte cervical
encontramos por el símbolo por tercio en tercios cervicales. Antes, cuando vimos a los cortes por tercios, por 2 tercios, acá tenemos todo esto de aquí, denominamos símbolo. En este caso es el símbolo del ciego central superior. Al encontrar nosotros esta cosa, es como se forma como una especie de cuchara, ¿no? Para que sepan exactamente cómo es la forma. Hacia la cara mesial, la línea cervical es más pronunciada y hacia la cara distal, la línea cervical es menos curvada. Hablamos de esta parte, ¿no? El incisivo lateral superior, obviamente es más pequeño que el incisivo central, es muy parecido en la anatomía con ciertas variantes, obviamente. Es más pequeño, lo que decía, su forma es muy variable. La cara, la diálogo vestibular, ¿cómo se presenta? La corona, más convexa que el incisivo central superior, más pronunciada. La cresta incisal es más redondeada, aquí. Todo esto lo muestro más redondeado. El contorno mesial, algo recto. No tanto como el central, pero un poco recto. El contorno distal, mucho más redondeado, y el aspecto es más alargado en relación a lo central. Entonces, cuando ustedes vean, revisen sus modelos, especialmente, vean ver bocas o más figuras, más notar esta diferencia es obvia. Los laterales siempre son más pequeños que los centrales. La raíz, proporción más larga de 1 a 1.5. Cuando hablamos de proporción, significa que si esto mide 1, la raíz mide 1.5. ¿No? O sea, es más larga la proporción en relación a los centrales. El ápice es curvo o distal. Generalmente, a partir del lateral o canino, vamos a encontrar que en la zona apical de la raíz ligeramente está, no es recto, sino que está inclinado un poco hacia distal y un poco hacia palatino. Este detalle que va a servir a ustedes cuando van a hacer la parte de endodoncia y cuando tomen radiografías. Esta es lo que acabo de decir, la inclinación que hay de las piezas sobre las partes apicales. Y el ápice obviamente es más puntiagudo en relación al central, que es un poco más redondeado. Igual que acá vemos en la parte lateral, de los incisivos laterales superiores, la fosa lingual es más cóncava, que hablamos de las partes cucharitas en la parte palatina, el surco de desarrollo central hasta la raíz. El surco de desarrollo que ustedes ven en la parte palatina, estamos hablando de una hendidura en la parte cervical, que no se presenta en todos los dientes, pero cuando se presenta, para la anestesia general vamos a tener un poquito de problemas porque si el paciente no se guía adecuadamente en la zona donde generalmente aparecen las caries, significa que estos dientes laterales. El surco de desarrollo central se ve hasta la raíz de una inclinación, un punto que va hacia la parte palatina. La vista proximal, los ápices son un poco más rojos en relación con los de frente, ¿no? Simple.
Caninos permanentes. Los caninos permanentes, en general, tenemos caninos superiores e inferiores, que son similares ligeramente en tamaño, pero diferentes por la distribución. Estamos ubicados en los ángulos de la boca. Le llamamos el ángulo de la boca, porque los caninos, ustedes van a ver, son una forma de pilares, quizás uno de los dientes más fuertes, y determinan la forma de la cara. Es como que si esto fuera toda la zona anterior, y ese pilar de acá y ese pilar de acá son los caninos, y a partir de ahí hacia atrás por el corredor bucal o la parte labial, de ahí hacia atrás. Vale decir que es la esquina, se puede decir, de la casa que tenemos. Entonces, esa es la importancia porque van a soportar también más fuertes. Hablamos de los superiores, generalmente de los inferiores. Ubicados en los ángulos de la boca, por decir, ¿no? Son las piezas más largas, precisamente por la fuerza que van a recibir. Incluso cuando hablamos un poco de fisiología, vamos a hablar de pilares que son los que reciben fuerza y la llevan a través del cuerpo hacia el maxilar para descargar esa fuerza que está recibiendo. Luego los labiales medios son muy desarrollados, lo vamos a ver ahorita, cada uno con nombre superior y inferior son independientes. El lóbulo medio, ya les dije yo, si ese es el diente, en su contexto, en la parte media, pasa pronunciado por una cresta hacia el vestibular. Esto lateral sería así, y yo tengo dos caras, tengo una cara como en la anterior, son dos caras, una cara vestibular, por decir, especial, una cara vestibular distal. No está pronunciado, pero sí se nota en la diferencia de los ventrales, ¿no? Luego los labiales medio desarrollados, por raíces muy contextos en esta relación, forman la prominencia canina. Son los últimos emergentes fisiológicamente hablando. Vale decir que si los dientes se nos van cayendo, destruyendo por el uso de los años y del tiempo que uno vive, son los dientes que más soportan este trabajo. Y es la función clave de la función. Vamos a hablar también con la pregunta de fisiología, que así como al saber en principio que los dientes anteriores tienen una función de protección hacia los dientes posteriores, cuando hablamos de la claridad, generalmente hablamos nosotros de dosolución canina. O sea, cuando hacemos la claridad, el diente canino superior e inferior va a levantar la propiedad de todos los demás dientes y viceversa para que no se necesite. Por eso es importante, muy importante la presencia y la permanencia de los caninos en boca. El canino superior. El área de transición de la cara palatina no cóncava. Grupo incisivo, en general, en relación al grupo incisivo, el grupo incisivo, por ejemplo, necesitamos rebase sobre el caso horizontal y área funcional cóncava para el cierre dental. Hablamos de este detalle, que necesita que haya. Mientras que el canino no es necesario, no exige gran sobrepase para girar la mandíbula encima de proteger la articulación. Vemos lo que dice acá, área funcional, en el área roja, en esta zona ahí. Eso es lo que necesita para hacer una claridad de la zona funcional para desobstruir lo demás y que está entrando en contacto. Y en el área superior, el inferior y en el superior, encontramos en la cara palatina. Obviamente, si el maxilar superior cubre el inferior, entonces la mayor zona funcional, hablando de anteriores, va a estar en el palatino, de los superiores, y en el borde incisal o en la vertiente, en este caso, del canino vestibular. Por eso se marca el ojo para ver cuáles son las zonas que interactúan, ¿no? Otra de las cosas que vemos nosotros, por ejemplo, en el canino hacia la parte superior, en el centro, va a haber un reborde en medio que va a dividir la cara palatina en dos también. Los trabajos de la lateral postincisal, la fosa canina, una mesial, una distal. En el superior, por ejemplo, está como la media vestibular divide en dos, le decía, ¿no? Y acá abajo palatino, en la parte cara palatina, lo mismo, el reborde que encontramos es el símbolo. Y hacia arriba el reborde divide en dos de igual manera. Esa es la forma que lo vamos a ver a los caninos, ¿no? La parte superior. En el inferior, el canino, la parte cervical no es tan pronunciada como en el canino superior.
Entonces, toda esta zona, el cíngulo no está pronunciado como el superior, es una de las diferencias que hay entre el metabolismo mental. Siguiente, por favor. Hablamos acá nosotros de la unión, la importancia que tiene el mecanismo de relación superior, exterior, la implantación, la zona en que están ubicados, están dando la forma de la cara. La forma de nuestra cara básicamente está dada por esa ubicación de esos caninos, por la posición que tienen los caninos. Por eso que si ya ustedes conocerán, así que entran, les dirán, los dos tenemos un canino montado con un colmillo, ¿no? Con un colmillo de lobo, pero no lo saca. El canino no se debe sacar. Si se saca de abajo, en todo caso, regular, lo que hay, pero el canino se tiene que tratar de mantener en lo posible, ¿no? Tenemos nosotros el rebase que hay en la nucal para ver cómo está funcionando la protección, la zona que hace contacto en la parte de función en el momento de la desobstrucción o la liberación. Y también se habla que tiene un entrenamiento como el femoral para protección y descargar la fuerza lateral. Está haciendo fuerza y ese medio que viene en la zona de unión entre la primera femoral y el camino es como si me estoy agarrando y repartiendo mi fuerza para soportar esa carga que estoy recibiendo, ¿no? Entonces es importante. Son detalles que uno no se da cuenta. Nosotros vemos los homocidales, vemos los modelitos, pero no damos cuenta de ese tipo de detalles que vamos a encontrarlo si lo revisamos muchos pacientes, ¿no? Y lo vemos aquí en esta parte. Vemos ahí incluso miren, puntos de contacto que se veo las torneras o la separación de ellos. Es importante mantener cuando reconstruyamos piezas, en este caso vamos a hacer encerado, de mantener el punto de contacto con los adyacentes, es decir, uno de los costados para saber hasta qué punto y en qué punto hacemos contactos. Y la otra tenemos los contactos laterales y los contactos con el antagonista. La antagonista es la que se la arriba o el abajo, depende de quién hablemos, ¿no? Siguiente. Canino superior, en general ya va a decir nada más, vamos a hablar un poco de la importancia que tienen las partes, ¿no? Cara de corona y raíz, algo más angosta que el incisivo central superior, angosto pero largo. Contorno mesial convexo, contorno distal cóncavo y convexo hacia arriba, hacia la parte cervical. La punta de la corona está centrada y la vertiente mesial, miren, aquí no lleva tiene un borde distal, tiene una punta costilla que divide en dos rebordes, un reborde mesial y un reborde, o un vertiente o reborde mesial y distal. Y cual la más corta es la mesial. Y también nos ayuda esto a identificar si es derecho o izquierdo, dependiendo de esta vertiente. Estamos diciendo que la vertiente mesial es más corta que la distal. Y ahí está en el dibujo, ¿verdad? La cara lingual. Corona y raíz aún más angosta. La línea cervical es casi recta. El cíngulo es grande, estamos hablando de superior, ¿no? La cresta central forma dos cosas palatinas. Aquí no se nota mucho, pero en la realidad se va a tener una cresta que va justo al centro donde recorre la línea roja. Y la raíz es más angosta, lisa y compleja. Siguiente, por favor. La cara mesial, lo vamos a ver convexa, para no confundirlo convexa de esta forma y con todo ¿no? Convexa, línea cervical curva, la raíz es ancha, con surco de desarrollo, lo llamamos, y mientras que en la cara distal, la línea cervical, la línea cervical es menos curva, el surco de desarrollo radicular más pronunciado y previene la rotación de la pieza. O sea, cada parte de los dientes está determinando que funcione adecuadamente. Como el cirúrgico de acá, el surco de desarrollo más pronunciado es para que no gire el diente cuando está trabajando. O sea, la forma de las raíces, la forma de la corona determina mucho, determina con la función y para el trabajo que van a desarrollar. Esa palabra que para eso es un trabajo para lo cual entender ustedes se examinen cada una de las partes anatómicas de estas piezas. ¿Sí?
Incisivos permanentes inferiores. Es decir, en sentido distal son los más pequeños. Los incisivos obviamente son los que vemos abajo y en relación a todos son más pequeños obviamente. El incisivo central inferior es más pequeño que el incisivo lateral inferior. Tiene la superficie, la corona es lisa, no tiene tanto detalle como los demás dientes, poca presencia de signos del desarrollo de los lóbulos. Desde el proximal se observa la inclinación lingual de la corona. Aquí vemos nosotros que en relación a lo que vimos nosotros de los incisivos superiores, vemos que ya la zona incisal abarca la mitad, ya no era la tercera parte, como el otro. De abajo mitad. Y el borde superior, esto de vestibular a palatino, es un triángulo también, ¿no? La parte muscular es más ancha y la parte palatina, o igual en este caso que son inferiores, sería más angosta. El área funcional viene a ser el borde incisal nada más. Dividimos también, se divide en mitad vestibular y mitad lingual, también hay diferencia del superior, ¿no? Y mientras que en el borde incisal encontramos que es un poco más recto, con ligera inclinación. Siguiente. Muchos. Y L. Entonces aquí encontramos el acoplamiento anterior, máxima aproximación sin contacto entre todos los dientes, los que menos esfuerzo se hacen, los que menos contacto son estos tipos de incisivos, ¿no? El área funcional borde incisal inferior. Es el contacto en el superior, como decía, toda el área palatina es la zona de mayor contacto. Y en el borde inferior solo las caras o vertientes, bordes incisales. Vamos a tomar técnica. Incisivo central inferior. El diente más pequeño, va a indicar la labial. La raíz vista labial es angosta, la vista proximal es ancha, la cara. Profe. No le gusta sabotear, ¿no? Listo. La cara labial, ángulo relativamente más agudo. Cada ángulo relativamente agudo, se puede decir así para que se entienda, cresta incisal recta, los cuellos son más angostos que los demás dientes, de las raíces rectas, poco curvas, más largas, de zonas centrales, y ahora igual. Lisa, ligera, con cavidad. Ligera, no es tanto como una cuchara, menos cóncavas, menos hundidas. En las crestas marginales, estas crestas, las crestas marginales no son tan notorias como en los superiores, y el cíngulo es poco pronunciado, generalmente poco pronunciado, a veces se encuentra un poquito, pero hablamos siempre de generalidades. Siguiente. El incisivo central inferior, su cara inicial, la línea cervical con curvatura marcada. La parte coronaria en relación a la raíz está inclinada, como ustedes ven, hacia igual. O sea, no está recta, sino está de esta forma, por ejemplo. Entonces, fíjense que es lo que tenemos como superior. La cara distal, línea cervical con curvatura menos marcada. La raíz con gran surco de desarrollo. Surco de desarrollo que es una hendidura, puede ser así, que evita esa formación que les mencionaba. ¿No? Siguiente.
El incisivo lateral inferior se asemeja al incisivo central inferior, ligeramente más grande, el lateral. El superior y el lateral es más chico que el central, ¿no? Aquí el lateral es más grande que el central. La raíz más larga, la dirección apical, distal, siguiente. Es muy parecido a los dos, central y lateral inferior. Y el canino inferior es comparable con el superior, menor volumen. La corona es más angosta, el medio distal, y puede ser más larga, quizás en el árbol. La raíz más corta o igual. Mientras que la corona puede ser más larga, también su raíz es más corta, en relación al superior, ¿no? Cara lingual es más lisa, el símbolo es menos desarrollado que en el superior, es semejante a un incisivo lateral, la cresta cúspide inicial es más corta que la distal, el flujo de desarrollo auricular es más profundo. Siguiente. Aquí nos dice la anatomía de las piezas anteriores depende de la forma y función de las piezas posteriores. Estamos viendo y nos estamos dando cuenta que cada uno de los detalles que presentan todos estos dientes está relacionado primero con el antagonista. Y el estar relacionado con el antagonista está desarrollado, relacionado con el tipo de función que vamos a desarrollar. Por ahora estamos trabajando nosotros un poco, le llamamos en estática, abre y cierra generalmente, donde van juntos, pero en la siguiente día vamos a ver cómo estos dientes ya van en movimiento, que es lo que hacen ya, cómo se relacionan unos a otros, cómo se relacionan en grupo, cómo se relacionan la zona anterior con la zona posterior, para que vean que cada detalle del evolucionismo tiene una importancia al máximo momento de que hacemos una realización. ¿Sí, no? En conclusión, los dientes tienen funciones individuales y no tienen funciones en conjunto. Acabo de decir, cada uno tiene una forma de anatomía para hacer un trabajo específico y a la vez en conjunto con otro tipo de funciones, en equipo, como dice. Es importante considerar las relaciones con órganos y tejidos adyacentes. Los dientes, cuando vamos nosotros a la boca, algo que decían siempre los profesores, es que nosotros vamos a ver solo dientes. Vamos a ver los tejidos adyacentes, vamos a ver nosotros el apertura y cierre, vamos a ver la fisonomía del paciente. Siempre lo decían, al venir el paciente, desde que esté usando la puerta, que está viendo cómo se va el paciente, cómo camina, cómo se suda, tiene miedo, cómo habla, después lo sienta, hace el cambio, ya cómo está la parte, cómo están los labios, vamos entrando de lo general a lo particular, y de ahí vamos al diente. Pero nunca vemos el diente de forma aislada. El diente no trabaja con el resultado solo, también con los antagonistas. Tenemos todo ese detalle. Los dientes anteriores soportan mejor las cosas tangenciales, por el sentido. ¿No? Y el conocimiento de la anatomía dental es importante para resolver la forma y función. Entonces, con eso le estamos diciendo a nosotros que no es suficiente con que el diente se vea bonito, que la gente le gusta eso, sino que esa anatomía que le estamos devolviendo, también devolvamos la función del diente que tiene que tener. Bueno, culminada la teoría del día de hoy, te agradezco mucho su atención.